Bien, el día de ayer estábamos trabajando con el camino más corto. Bueno, estábamos trabajando con árboles de expansión y el camino más corto. em, y estábamos viendo cuál era el camino más corto entre dos vértices, entre el vértice A y el vértice Z. ¿De acuerdo? Por el algoritmo que tenemos, se antojaría que el camino más corto fuera de A a D, luego a C, luego sería por lo que se ve, sería a B, a F, luego a E y a Z. Rayos, pasa por todos los vértices menos por G. Casi, casi es un árbol de expansión. De hecho, técnicamente, si le agregamos aquí B, se vuelve un árbol de expansión. Bueno, pero eso no era lo que andábamos preguntando. Entonces, esta sería la ruta más corta de A a Z. Bueno, si nosotros escribimos la instrucción, dejen borrar todos los dibujos. Si escribo la instrucción, oye, ¿sabes qué? Dame el camino más corto, tomando como origen A y teniendo como objetivo Z. Este, lo que nos dice es que es A, B, G, Z. ¿De acuerdo? Eh, nos dice entonces que es de A a B, de B a G y de G a Z. En que esto no tiene mucho sentido porque no es por nada el camino más corto. Entonces, aquí esto nos hace sospechar que o Python no funciona, que eso como que podríamos descartarlo, probablemente esto ya esté bien revisado, o nosotros no hemos entendido bien qué hace esta instrucción, que esa tendría más sentido, ¿de acuerdo? Luego entonces vamos a ver qué hace la instrucción. Dice, y por si aquello de que no sabemos bien inglés, pues copiamos y pegamos hasta acá. Que son todos los elementos. Y aquí pues un traductor, el que siempre tenemos a la mano, si depende del navegador, podemos ocupar este. Y dice, calcula la ruta más corta de un gráfico. eh, Nodo fuente opcional, nodo donde inicia la ruta. Si no se especifica, calcula la ruta más corta para cada vértice posible. Es decir, para todos los vértices, calcula las rutas más cortas. Nodo destino opcional, nodo final de la ruta. Si no se especifica, calcula la ruta más corta de todos los posibles. Peso, nada, cadena o función opcional, predeterminado ninguno. Si es ninguno, cada borde tiene peso 1, distancia o costo 1. Si es una cadena, use este atributo para borde como peso de borde. Cualquier atributo de borde que no esté presente tiene un valor de 1 predeterminado. Si se trata de una función, el peso de un borde es el valor devuelto por la función. El peso debe de aceptar 3 argumentos posicionales, 2 extremos del borde, el diccionario de atributos, borde, función debe estar devuelta por el número. Ok. Y aquí, este es el método por el cual se busca el camino más corto. Entonces, aquí en principio, si es un grafo ponderado, tendríamos que agregar este elemento y la parte del método, debería de ser, dice que no soporta las opciones Dijkstra o Bellman-Ford. Nosotros vimos dos métodos de, de camino más corto. Uno de ellos era Dijkstra, entonces ya sabemos cómo funciona. Y en el caso de peso debemos de indicar qué es lo que vamos a hacer. Entonces, supongo que este es el elemento que nos falta. Vamos a ver si es cierto. Tomando en cuenta que es un grafo ponderado, ¿sale? Y que déjenme alejo un poco porque me gustaría que esto resaltara. Parámetros, ok, creo que no nos deja verlo todavía. Ver aquí.
nosotros pusimos el parámetro weight o considera weight como el peso, ¿de acuerdo? Entonces, lo que quiero resaltar de esto es que tenemos este parámetro como el peso. Entonces, este es el que debemos de poner como parámetro dentro del camino más corto, ¿sale? Es decir, este de aquí debemos de colocar algo así como weight igual a, entre comillas, weight, para indicar que el peso que debe considerar, weight igual a, entre comillas, qué raro. Sí sé escribirlo. Luego se me olvida. Wait, ok. Entonces, en principio eso debe de funcionar si es que es correcto esto. Vamos a ver si eso funciona o nos manda otro error. A ver, y a ver si eso es lo que nos hace falta. Y ya nos cambió. No sé si lo alcanzan a ver. Si no lo alcanzan a ver, lo acercamos. A, D, C, B, F, E, Z. Y ahora sí, toma el nos da el camino que pasa por todos estos elementos. Entonces, vamos a compararlo aquí con lo que nosotros esperábamos. Es AD, de D a C, de C a B, de B a F, de F a E y de E a Z, que corresponde a lo que habíamos comentado, ¿de acuerdo? Entonces, para el camino más corto, el atributo de peso es importante, ¿de acuerdo? Aparentemente muy importante. Ok. Bueno, a ver, vamos a ver qué pasa si variamos cosas, porque digo, eso ya lo sabemos. ¿Qué pasa si quitamos la fuente? Si corremos esto, nos calcula los caminos más cortos con origen. A ver, aquí lo que nos está diciendo es, para llegar a Z desde Z, pues no hago nada. Para llegar a Z desde G, pues es GZ. Para llegar a Z desde F, es F, E, Z. Para llegar a E desde, para llegar a Z desde E es EZ. Para llegar a Z desde C es C, B, F, E, Z. Para llegar a Z desde D es D, C, B, F, E, Z. Para llegar a Z desde B es B, F, E, Z. Para llegar a Z desde A es A, D, C, B, F, E, Z. Es decir, nos da todos los caminos que tienen como término final a Z. ¿De acuerdo? A ver cómo se ve eso. ¿Sale? A ver, vamos a borrar. Y dice, desde G es GZ. Luego el siguiente es de F, es F, F, E, Z. ¿Sale? Luego desde E es EZ, o sea que es desde E es este de acá. Desde C es C, B, F, E, Z. Desde D es DC, FBZ. Desde D es DC, no, ya lo pusimos ese. Desde B es BF, es Z. Y desde A es este. ¿Sale? Generalmente, cuando tú tienes un origen y calculas todos los caminos más cortos o un que
que tienes el mismo destino o el mismo origen, lo que te genera es un árbol de expansión con una raíz. La raíz es el vértice que tú elijas como origen. Por ejemplo, cambiamos el target por el source. Espérame. Es con C, ¿verdad? Vamos a poner como origen a F. A ver qué nos genera esto. Dejen borro esto de acá. Y vamos a correr. Y aquí nos da igual cómo llegar a F desde, perdón, todos los caminos con F como origen. Entonces, para llegar a F desde B, es FB. Para llegar a F para llegar a C desde F, ¿sale? Entonces tendríamos que llamar a estos elementos, a cada uno de los vértices, y lo que nos da es el camino para llegar a. Observen que todos estos caminos tienen como origen a F y los anteriores serían como término a Z. Ahora bien, ¿cómo se ve esto en nuestro árbol? Sería, bueno, ¿cómo se ve esto en nuestro grafo? No, porque aquí, hagan de cuenta, aquí lo que me hace es tomar como origen. En el anterior todos llegaban a Z, pero en este todos toman como origen a F. Entonces el primero es a B, luego el siguiente es a C, luego el siguiente es FG, que es este de acá. Luego el siguiente es a E, luego el siguiente es a Z, ¿sale? El siguiente es D, que es FBCD, FBCD. Y supongo que A es FBCDA. ¿De acuerdo? Aquí todos estos, si tú tomas este como origen, ¿de acuerdo? Todos estos son los caminos que se forman. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia entre source y target? Source es tu origen, ¿de acuerdo? Es decir, tus caminos. Observa que aquí todos los caminos inician con F. FB, FBC, FG, FE, FZ, DFB, para Ds, FB, CD, etc. Si ponemos la fuente, queremos que este es el origen. Si ponemos target, ese es el destino, ¿de acuerdo? Si pongo target, este orden para todos los resultados va a cambiar. Vamos a correrlo. Y aquí se ve la diferencia. Aquí F fue el origen y aquí F es el destino. ¿De acuerdo? Quedan a la inversa, sí, porque son los caminos más cortos. Y como el grafo es no dirigido, entonces pues esto no tiene ningún otro problema más que se intercambie el orden. ¿De acuerdo? Y ya, eso es todo. Pero observen que aquí F es el destino y aquí en el anterior, cuando F es source, es el origen y cuando es target es el destino. Y ustedes pueden colocarlo sin fuente, sin destino y sin ninguno de los dos. Si nosotros quitamos el source y el target, nos va a dar todas las distancias desde todos los vértices. Bueno, pero primero quería correr esto. Si lo corremos, aquí nos da un arreglo cuadrangular, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si tú quieres nada más desde A, esto sería de AA, de AB, de AC. ¿Dónde está otro que comience?
Por ejemplo, aquí inicia B y te dice cómo hacer desde B, desde BA, desde B. Y así sucesivamente. Entonces, para llamarlos, los llamas en un arreglo bidimensional. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que te marca en esta parte? ¿Dónde estaba marcado? Aquí está. En esta parte te dice que si tú omites tanto la fuente como el origen, entonces regresa a un diccionario o diccionarios con el camino fuente-origen y te dará lista y el resultado es una lista de nodos en el camino. ¿De acuerdo? Y ya, eso es todo. Sí, lo único que hemos estado haciendo es intercambiar la fuente y el destino. Ok, ¿qué más tenemos acerca de caminos más cortos? Am, Aquí dice, aquí calcula todos con Dijkstra o Bellman-Ford y, y trabaja exactamente igual aparentemente. Ah, ok, tú puedes poner las fuentes y los destinos y no le veo mucho sentido a este. Ah, aquí ves si existe un camino. Si hay un camino de la fuente, del destino, de la fuente al destino. ¿Qué más hay aquí? A ver, ya logramos hacer que este funcionara. Podemos Dijkstra, Multisource, Bellman, densidad de los Floyd-Warshall. Ah, este se me hace conocido. Encuentra todos los pares de caminos utilizando el algoritmo de Floyd-Warshall. Este ya lo sabemos hacer. A ver cómo funciona este. A ver, vamos a copiarlo. No sé qué nos dé. Ah, regresa un diccionario. Ok. ¿Qué nos va a regresar? Algo como este, mire. Al final del día, pues no te vuelve un diccionario. ¿Sale? Entonces, nx.floyd-warshall, si lo hacemos print, esa parte del peso se la dejamos porque ya sabemos que sin eso nos considera que no hay peso y el peso es 1. Voy a eliminar, bueno, voy a ponerle gato a este. Nos debe de devolver algo similar. Ah, A0, B11, C9. Ah, este nos devuelve los pesos, por ejemplo. Ah, este ya se me hace conocido. Este nos devuelve un iterador y nos dice cuáles son los pesos. Que esa es una de las preguntas que nos estamos haciendo aquí. ¿Cuánto pesa un grafo? Funciones, estará aquí. Algo así como weight. Densidad, algoritmos, tipos de grafos. No, este ya lo vimos. Funciones, a ver una función de peso. Acá está.
Regresa el costo total asociado a un específico camino o peso. Ah, esto nos sirve mucho. Porque ya tienes el camino y ahora sabes cuánto pesa. Pero no hay un graph weight. Porque nada más es de un camino. Nos dice si está ponderado. Digo, porque conocer el peso de un camino, por ejemplo, así vamos a ponerle no, AC es muy corto, AZ igual a esto, ¿no? Acá. Control C, Control V. Aquí ponemos source. Source A. Ahí está. Coma. Target. Target Z. Es que le estoy poniendo esto. Ahí está. Y podemos hacer lo siguiente. Un print AZ. Nos debe imprimir el camino. Y aquí un print. Estoy escribiendo allá. Y aquí un print path weight. Bueno, primero nx.path path-weight. Y aquí va el grafo, el camino y el peso igual al peso. Para indicarle que el parámetro que queremos que utilice para buscar el camino o para ponderar el camino, pues es el peso. Es que puse Fluid Warshall. Era shortest. Ahora sí, esto debe funcionar. Y nos dice ya aquí cuál es el camino y cuál es el peso. Se ve tranquilo. Ok. Bueno. Ya podemos utilizar shortest path y path weight. Entonces, vamos a tomar una pausa.